Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una edición más del Universo de Freud y el día de hoy vamos a hablar de la educación o de la filosofía Montessori. Estamos con Gaby Ortega. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, Gaby. Gaby es directora de la Escuela Montessori de Cancún y también es entrenadora internacional de guías Montessori. Así es. Que no es fácil. Platícanos, Gaby. ¿Qué tal? Bueno, pues yo tengo muchos años, estamos hablando más de 35 años de dedicarme a transmitir, a ser una transmisora de esta educación Montessori maravillosa, que es, la idea es crear nuevas generaciones. Esa es la intención de educar a la vida. ¿Qué principios tiene la filosofía Montessori o la educación Montessori? No, la educación Montessori es una filosofía que ya tiene muchos años. Ya cumplimos más de 100 años y hay más de 27,000 escuelas a nivel mundial. Entonces no estamos hablando de nada nuevo ni nada antiguo, porque toda su filosofía pues está cada vez más actualizada con esta necesidad de crear nuevas generaciones. Y el principio básico es que es una educación como una ayuda a la vida. Ayudar a que el ser humano se desarrolle todas sus potencialidades dependiendo del tiempo y la historia y en el país y en la raza que le toca vivir para sacar lo mejor del ser humano, ¿sí? Apoyándolo a desarrollar todas sus potencialidades. ¿Cómo ayudamos al niño a desarrollar todas sus potencialidades? Fíjate que María Montessori nos dejó una línea muy clara. Se habla mucho, ¿no?, de pedagogía, de psicología y muchas cosas teóricas, pero ¿cómo vamos a llevar a la práctica esto? María Montessori nos habla muy claramente de los planos de desarrollo y cómo cada plano es muy diferente a otro y cómo en cada plano el niño tiene ciertas necesidades y cómo nosotros podemos ayudar a satisfacer esas necesidades para que pueda pasar al siguiente plano de una manera más positiva. ¿A qué te refieres? Perdón, Gaby, ¿a qué te refieres cuando dices plano? Exacto. Hay 4 planos de desarrollo. El primer plano de desarrollo es el niño de 0 a 6 años, es el primer plano, que se divide de 0 a 3 y de 3 a 6. En esta edad, el niño va a tener ciertas características primordiales. Por ejemplo, el niño de esta edad tiene una mente absorbente, va a absorber los conocimientos de una manera natural, ¿sí? Tiene una salud muy frágil, tiene una gran necesidad de explorar, ¿sí? Hay ciertas características específicas. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de qué plano está el niño, nosotros vamos a poder ayudar de una manera consciente a este niño. Después va a pasar al segundo plano, que es el segundo es de los 6 a los 12 años, con una subdivisión de 6 a 9 y de 9 a 12. Van a ser otras necesidades totalmente diferentes a la del primer plano. Aquí, por ejemplo, el niño ya tiene una mente razonadora. El niño aquí ya va a decir el por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué es esta ley? ¿Por qué es justo? ¿Por qué es injusto? Entonces estamos hablando con otro tipo de niño, ¿sí? Después viene el tercer plano, que son los niños de 12 a 18, lo que sería la adolescencia, y estamos hablando otras necesidades. María Montessori habla de renacimientos, porque es como si en cada plano el niño volviera a nacer, porque es otro niño diferente al anterior.
con otras necesidades. El adolescente va a necesitar, es un niño muy solidario, muy humano, quiere ayudar a los demás, tiene grandes ideales. Y ya después viene el cuarto plano, que es de los 18 a los 24, donde María Montessori lo denomina la madurez. ¿Sí? Donde ya va a estar al servicio de la sociedad, al servicio de la humanidad. Y desgraciadamente este resultado ya no lo vemos, porque ahora en una educación o una sociedad que nos ha vuelto muy egoístas. Ver nada más nuestro propio beneficio y no el beneficio común. Entonces, cuando lo tenemos muy claros, y hay libros que nos hablan profundamente de cada plano y cómo el adulto debe de estar preparado para poder ayudar al niño que se encuentra en un plano específico. Hay un libro de María muchos. Montessori, pero en alguna parte dice que el adulto debe de deshacerse de su tendencia diabólica a controlar. A mí me llamó muchísimo la atención eso, porque dije, sí, porque creemos que somos nosotros los que estamos como que poniendo en el niño todo lo que necesita, cuando es totalmente lo contrario. Sí, tenemos muchos prejuicios de la educación. Por ejemplo, pensamos que el niño es un ser vacío que nosotros lo tenemos que llenar. Pensamos que nosotros lo tenemos que controlar. Pensamos que nosotros le tenemos que transmitir el conocimiento. No, eso es totalmente erróneo. El niño tiene potencialidades que depende del medio ambiente en el que se encuentra, las va a desarrollar o no. Entonces nosotros nada más tenemos que observar al niño cuáles son las necesidades que él quiere para que nosotros se las vayamos cumpliendo. ¿Sí? Eso me encanta y me encanta este punto que estamos tomando, pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Claro que sí, con mucho gusto. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Amigos, ya estamos de regreso en el universo de Freud y estamos con Gaby Ortega. Gaby, nos estabas platicando cuáles son los prejuicios que tenemos en la educación. Pues sí, muchas veces, esta idea, ¿no? De llenar, pensar que el niño es un ser vacío que hay que llenarlo de conocimientos, el que hay que controlarlo, o muchas veces que el niño nace malo y hay que hacerlo bueno, ¿no? O sea, y esta María Montessori nos dice, tenemos que quitarnos nuestro saco de carceleros. Fíjate que muchas mamás, si tú estudias el diálogo que tienen con sus hijos, están como carceleras. Lávate los dientes, lávate las manos, arregla tu casa, y eso se la pasan ordenándolos. Entonces, quítate ya el saco de carcelera. Y asustándolos, ¿no? Sí. Yo he visto que, entonces, por ejemplo, si no en México... Esto, te amenazo, ¿no? O te voy a regalar con el policía, o cuestiones de... O cuando venga tu papá vas a ver... O sea, es todo bajo amenaza, todo el... No hay comunicación, hay orden. Es orden tras orden, ¿no? Y siempre otra cosa que me encanta que dice Rosy Barocio es el apúrate. Apúrate, mijito. Y apúrate, mijito. Y apúrate a desayunar. Y apúrate. Entonces ya un niño chiquito ya pensaba que se llamaba apúrate y se apellidaba mijito. Imagínate. Entonces, es que eso es, ¿no? O sea, esa necesidad de lo controlar. En vez de, espérate, detente, observa a tu hijo. ¿Qué te está pidiendo?
Observa científicamente a tu hijo. Claro que para poderte llegar a una observación científica, tú tienes que tener unos estudios científicos. Dice, hay una parte que me encanta de María Montessori, que es la educación como cultivación. Por ejemplo, un agricultor es un científico. Este agricultor sabe cómo tiene que sembrar. Entonces, tiene que preparar la tierra, la tiene que airar, le tiene que poner abono, sabe en qué momento sembrar la semilla, sabe en qué momento va a regar, qué tanta luz le tiene que dar, y con todos estos cuidados, pues esta flor va a ser maravillosa. Pues la misma manera es la educación. Si nosotros preparamos el medio ambiente, o sea, preparamos la tierra, la aireamos, ¿sí? Le damos en este medio ambiente todas las características que esta semilla, hablando desde el punto de vista del niño, va a desarrollar. Entonces imagínate, pero cuando no preparamos el ambiente, cuando la semilla se aventó por ahí y el lugar no era fértil, no tenía la luz suficiente o no tenía el agua suficiente, obviamente esa o no se va a desarrollar o se va a marchitar. Pues así pasa con la educación. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad como adultos es preparar el medio ambiente y tener el conocimiento de las etapas de desarrollo en las que pasa el niño, como la planta, para que tengamos unos hermosos rosales, ¿no? ¿Cómo nos preparamos nosotros para preparar el ambiente? Bueno, hay libros. Hay muchísima literatura, que yo digo que, bueno, quien no es que no se ha dedicado, ¿no? Pero todo lo tenemos, hay libros, hay páginas web. En nuestra página de Montessori de Cancún tenemos todo lo que les estoy diciendo. Hay artículos que Tita traduce, que el departamento de inglés traduce, donde nos ayuda a ser mejores padres, mejores maestros y crear nuevas generaciones, porque el niño es el constructor del hombre. Entonces, si nosotros queremos realmente cambiar a nuestra sociedad, queremos cambiar a tener una educación para la paz y queremos educar, primero tenemos que educarnos. Totalmente, uno no puede dar lo que no tiene. No puede. Primero tenemos que educarnos, tenemos que informarnos y ya después que tenemos la teoría, ponerlo en la práctica. Y ahora hay tantos medios, ¿no? Hay libros gratis en la red, hay muchísimos artículos traducidos, hay revistas. O sea, realmente no habría ni un por qué no lo hacemos, ¿no? Y también yo creo que un requisito básico es el amor. Ah, no, claro. Que le tengas, ¿no? Como el amor en la educación también. El amor es algo indispensable, ¿no? Es, bueno, María Montessori dice una frase que dice, el verdadero origen del niño es el amor. El amor es el verdadero origen, ¿no? Y todo esto tú lo haces con entrega y con amor, por el ser que está en desarrollo. Hay una frase de María Montessori muy triste que dice del recién nacido, que el recién nacido llegó a su propia casa y ellos no lo recibieron, no supieron cómo recibirlo, no estaban preparados para recibirlo. Pero esto pasa como que en la mayoría de nuestros niños, ¿no? O no sé si a lo mejor estoy teniendo una visión un poco negativa, pero yo siento que falta muchísima preparación para los futuros padres. Y en la educación también. Sí, cómo no. Nos falta mucha preparación en general. Y bueno, estamos viviendo el resultado de nuestra falta de preparación por el tipo de sociedad que la ve. Y cada vez hay una frase muy dura de María Montessori que dice, si el niño no satisface sus necesidades en su etapa de construcción, o sea, de construcción del ser humano,
Él se vengará tarde o temprano con la sociedad. Y es lo que estamos viviendo. Muchos seres humanos se están vengando porque han crecido una falta de carencia, de valores, de amor, de atención, de cariño, que pues obviamente es gente desviada en sus necesidades humanas Básicas. Claro. Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos Claro aquí que al sí. universo de Freud. Claro que sí. Luces TV, Luces al Mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al Mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Hola amigos, ya estamos de regreso con la entrevista de Gaby Ortega y estamos hablando del método Montessori. Pero Gaby, mucha gente como que conoce las escuelas Montessori, pero realmente no tiene conocimiento de dónde viene el método, quién lo hizo, cómo lo hizo. A ver, platícanos un poco. Fíjate que realmente María Montessori, italiana, ella nunca le llamó método Montessori. Esto lo empezaron a marcar así los estadounidenses, pero en realidad ella le llamó método de pedagogía científica. Pedagogía científica porque estaba comprobado. Pero es muy interesante su historia. En aquella época, estaba yo hablando del siglo antepasado, pues María Montessori, siendo hija única. ¿De qué año es María Montessori? María Montessori nació en 1870. Del siglo antepasado, en una crisis en Italia, porque fuera cuando se estaba unificando toda la península. Entonces una crisis política, una crisis educativa, había más de 100 años de retraso educativo en comparación con otros países en Europa. Entonces ella le tocó vivir todo este movimiento, ¿no? Entonces cuando ella, en aquella época, pues las mujeres no se les permitía estudiar. El mayor aspiración era ser maestra. Y ella dijo jamás que no quería ser maestra. Entonces, en contra de la voluntad de su padre, entra a estudiar medicina, siendo la primer mujer que entra a la Universidad de Roma. Para lograrlo tuvo que luchar muchísimo. Hay una película muy interesante que yo se la recomiendo, que está en YouTube, que se llama... Es la vida de María Montessori, que se llama Una vida dedicada a los niños. Ojalá la puedan ver porque es una vida maravillosa, donde narra toda su historia. Entonces ella empieza a estudiar medicina, sale siendo la primera doctora en Roma, mujer, y entonces ella empieza a tener contacto con niños con problemas, pero desde el punto de vista médico. Y ella se da cuenta que más que un problema médico era un problema educativo. Y empieza a hacer un experimento con estos niños de retraso mental y se da cuenta que estos niños podían aprender. O sea, el gobierno estaba apoyando este programa y ya quería ver qué tanto había avanzado. María Montessori trabaja 2 años con estos niños y logra que lean y escriban. Cuando en aquella época le llamaban idiotas a estos niños, ¿no? No era posible que aprendieran nada. Entonces el gobierno la pone a prueba a que los niños de escuelas oficiales, normales, hicieran un examen igual con los niños retrasados mentales de María Montessori. Y hacen así todo tradicional, todo cuadrado, ¿no? De un lado los de María Montessori, de otro lado los niños oficiales, hacen el examen. Y resulta que sacan mejores calificaciones los niños de retraso mental. Entonces, mientras todo el mundo aplaudía, ¿no? Que ellos ya sabían leer, escribir, sumar, restar y todo esto, dice María Montessori, entonces, ¿qué está pasando con los niños normales? Entonces ella se retira. Están subdesarrollados. Exacto. Entonces estamos educando muy mal, ¿no? Se dedica
a estudiar ya al niño y a estudiar y observar a los niños en escuelas oficiales, viajando, haciendo estudios. Se dedica 8 años a estudiar el desarrollo natural del niño, a estudiar pedagogía, psicología, antropología. Entonces ya después de todos sus estudios, de su teoría, le viene la oportunidad de trabajar con niños normales. Porque la escuela en Italia empezaba hasta los 7 años. Antes de los 7 años, el gobierno consideraba que los niños no eran inteligentes para aprender. Entonces no tenían que ir a la escuela. Cuando es la época de absorción. Exacto. Entonces abren un conjunto de edificios para albañiles, gente de muy limitada educación, analfabetas, y estos obreros se iban a trabajar, tanto mamá como papás, pero sus hijos menores de 7 años se quedaban en la unidad habitacional a destruir, empezaron a romper vidrios, a pintar paredes. Entonces le hablan a María Montessori y se oye algo con estos niños. Son unos vándalos, groseros, maleducados. Haz algo. Como con una idea de crear una media guardería, que en aquella época no existía. Entonces ahí es cuando María Montessori ve la oportunidad de poner en práctica todos sus conocimientos. Y estos niños tan pequeños, pues primero empieza a ayudarlos a que se asearan, a que aprendan a lavar las manos, a poner la mesa y cosas muy caseras y muchos ejercicios que todavía llevamos a cabo ahorita en nuestros ambientes, que es vida práctica. Y cómo cuidar su propia persona, que es el cuidado de la persona. Y después los mismos papás les pidieron a María Montessori que les enseñara a leer y escribir porque ellos no sabían. María Montessori pensó que eran niños demasiado pequeños, eran menores de 6 años. Empezó a seguir el mismo método que había utilizado con los niños de retraso mental, que son las letras de lija, el alfabeto móvil. Y espontáneamente los niños de 4 años y medio aprenden a leer y escribir. ¿Por qué es tan efectivo todo este material? O sea, ella tuvo una observación como muy clara de lo que necesitaban, porque es importante que jueguen también mientras aprendan, o cómo llegó a estos materiales. Una de las características básicas del primer plano de desarrollo es el desarrollo de los sentidos y es trabajar con lo concreto. El niño necesita manipular, necesita tocar. Entonces, cuando se hacen las letras movibles, cuando el niño toca el trazo de la letra con lija, entonces va a desarrollar su sentido táctil. Entonces el niño no nada más es de que lo va a absorber porque lo está viendo, sino por medio de todos sus sentidos. Entonces este es el éxito de esta manipulación de material. El niño lo encarna al tocarlo, al percibirlo. Muy diferente a que en una escuela tradicional donde se escribe la M, ¿no?, en el pizarrón, ¿no? Entonces, esto María Montessori lo fue descubriendo. Pero algo muy importante es que María Montessori ya se dejó guiar por lo que los niños le decían. Ella observaba a los niños, se veía cuándo se concentraban, cuándo no. Y en base, María Montessori dice que no es el método Montessori, es el método que los niños me enseñaron. Cubriendo sus necesidades y dejando a los niños con libertad de trabajar, entonces vamos a tener un resultado maravilloso. ¿Qué es los principios que nosotros llevamos? Gaby, me encanta la entrevista y se me hace súper interesante, pero ya nos vamos a tener que ir. Pero como última pregunta, me gustaría... Claro. Montessori a veces tiene como mala fama, ¿no? Como dicen, no, es que ahí dejan que los niños hagan lo que quieran. ¿Qué opinas de esto? Pues que hay mucha falta de conocimiento, ¿sí? Porque no es de que los niños hagan lo que quieran, sino quieren lo que hacen, que es muy diferente. Y hay disciplina. Y hay disciplina. Y hay autocontrol. Fíjate que el niño se autocontrola y se autoeduca.
Esa es una base primordial. No es de que tiene que estar una maestra controlando al grupo o controlando lo que tiene que hacer. Esta es una autoeducación para la vida. Y yo creo que la gente que dice que el Montessori, los niños hacen lo que quieren, debería profundizar, observar una escuela realmente Montessori. Montessori, porque hay varias, Patito. Hay muchas que dicen que son Montessori, que sean realmente Montessori para conocer la esencia, porque es un sistema que tiene pues muchísimos años de antigüedad. Ya llevamos más de 100 años, más de 110 años y sigue tan vigente. ¿Por qué? Porque satisface las necesidades básicas del ser humano. Pues muchísimas gracias, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar por ver el programa. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima edición del Universo de Freud.